Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. El caso muñeca bielorrusa hoy tiene tantas ramas que podríamos estar una semana contando el caso, llegar a la elección contando el caso, pero a medida que se va complicando este asunto y que estamos en el fondo en audiencia de formalización, hoy día hay una más, se van desdibujando los protagonistas iniciales. Y lo que les propongo es hacer un zoom precisamente a la empresa que le puso el nombre de bielorruso a este caso. Las muñecas rusas, ahora son bielorrusas acá, pero son rusas, son huecas y en su interior van albergando muñecas huecas y a través otra muñeca hueca. Hay algunas de hasta 75 en los récords, son gigantes. Pero lo que les vamos a hablar hoy día es de la primera muñequita, de esa que es más sólida, la chiquitita, a la que se llega pacientemente abriendo todas las demás. Belaz en bielorruso, que es un idioma que comparte la raíz del ruso, pero no es igual, es la versión corta de Belorusski Avtomobilny Zavod, que se traduce como planta de automóviles de Bielorrusia. Toma. Es una compañía antigua de los tiempos de la Unión Soviética, fundada en 1948, que partió con infraestructura dedicada a ferrocarriles y carros para las minas. Fue desarrollando en la que fue la fuente de camiones pesadas del bloque soviético. Era por excelencia la fuente de camiones pesados de la minería en el bloque soviético. Fue y es una empresa estatal, y ese dato es importante para lo que viene después. Belaz dice que hoy salió, por supuesto, de la frontera de lo que fue entonces la disuelta Unión Soviética y tiene el 30% del mercado mundial de los llamados volquetes, que son vehículos, camiones que pueden movilizar grandes cantidades de peso y que son, voy a repetirlo, súper pesados. Cuando digo súper pesados, es que son súper pesados. Hay un modelo que se llama Belaz 75710, que ha generado infinitos reportajes, documentales, etcétera, que pesa 360 toneladas. Para que se hagan una idea, un elefante grandecito pesa 6 toneladas, es decir, un camión que pesa 60 elefantes. Y si a eso se le suma... Está riendo a mi elefante. Qué buen ejemplo. Si eso se le suma la carga útil, o sea, el camión mueve tierra y mueve minerales, la carga útil son 450 toneladas, lo que da un total de 810 toneladas, que son 135 elefantes, que Belaz mueve por el mundo para diferentes tipos de minería. Están en 80 países con algunos de sus productos y ellos se jactan de decir que incluso en países tropicales, muy lejos a las minas de Bielorrusia, han sabido adaptar estos megacamiones. A nivel internacional compiten con Caterpillar, Komatsu, las típicas que oímos más habitualmente. Todavía su estética tiene algo de soviético en las páginas oficiales y hay cosas bien únicas que revelan que son una empresa especial. En su web hay una pestaña que se llama Turismo Industrial. Si uno se inscribe, te invitan a la planta a ver cómo se arman estos súper pesados camiones. Te invitan. Vamos. La empresa dice que han recibido 100.000 turistas industriales, incluye testimonios de extranjeros encantados con la visita. Y uno se pregunta, en el fondo, ¿qué persona puede ir ahí a correr un riesgo en un país que es altamente volátil, riesgoso en lo político, poco democrático? Es poco democrático, amable decirlo. Sí. De hecho, nada democrático. Es una empresa que desde el 2021 fue sancionada por la Unión Europea y ha sufrido el fondo como empresa por las represiones contra los trabajadores que participaron en las protestas masivas contra Alexander Lukashenko tras fraudulentas elecciones. Acuérdense que salieron a las calles a protestar por su sexto mandato, ya que él ha sido reelecto de diferentes maneras desde la independencia en 1991. La conexión de Lukashenko con su pueblo es fuerte. Muy, sí. Está sintonizado. Estás muy sintonizado. Pero en el fondo los países están empezando a pasar la cuenta a Belaz por lo que está pasando en su país. También fue sancionado por Canadá, que es un importante mercado minero, por lo tanto les dolió. Y quizá lo más duro fue el Tesoro de Estados Unidos, que puso a Sergei Nikiforovich, que es el director ejecutivo, entre las personas bloqueadas, que sabemos que eso implica que no se puede mover capital, que no se puede hacer negocio. Y en Chile, por mientras, también se les abría un flanco. Acá en nuestro país, Belaz venía vendiendo maquinaria desde el 2008. Fíjense, uno parece como que fuera una empresa parecida, pero es el 2008. Y en 2017 hizo una filial, ya propiamente tal. Los ejecutivos bielorrusos empezaron a moverse y mostrarse activamente en el mundo minero buscando negocios. Muchas personas del mundo minero me recordaron que en 2019 Belaz fue una gran noticia. No sé si
lo haremos cubierto acá, pero trajo un modelo de camión dumper, que son estos que se pliegan con carga, que generó tanta expectación en Exponor, porque llevó, en el fondo, se tardó una semana entre llegar del puerto a la ciudad de Antofagasta, donde era la exposición. Fue armada entre 6 hombres en 20 días hábiles, o sea, fue todo un espectáculo. ¡Qué buena! En revistas mineras empezaron a aparecer más frecuentemente, se pasaron por cuanto encuentro minero, y en 2021 le pegaron al gato, o eso creían en ese minuto, ahora es mucho más discutible, al unirse a una empresa chilena que se llama Movitech, para competir por grandes licitaciones mineras. El nombre Movitech viene del nombre, en realidad los dos nombres son bien literales, Movimiento de Tierra y Construcción. Nació a fines de 1974 en Antofagasta, cuando un constructor y un agente bancario de apellidos Dutch Higgins y Secul Raquela se unieron, se asociaron, compraron 2 máquinas y empezaron a la extracción de tierra. Luego escalaron, imagínense, eso fue hace 50 años, a proyectos en Coyahuasi, Escondida, Chuquicamata, pero nunca de la magnitud de lo que pasó en 2021, cuando en conjunto con estos socios bielorrusos se adjudicaron en Rajo Inca una licitación donde tenían que remover, ojo, no voy a usar los elefantes acá, pero es como para usarlos en realidad, 125 millones de toneladas de tierra y tenían que construir caminos por 20 kilómetros. Es un montón de elefantes. Muchos elefantes. El contrato suponía como $200 millones, ahí hay diferentes cifras, pero estamos hablando de una cifra importante, y un plazo de 27 meses. Pero a poco andar, Codelco empezó a presionarlos por incumplimiento de los plazos y luego por el impacto de un accidente que yo creo que todos nos recordaremos, que es este camión de extracción que se desbarrancó en las operaciones de proyecto Rajo Inca y que el fondo perdió la vida a un operador. Entonces todas esas cosas, saben que la minería, los accidentes fatales tienen una serie de complicaciones. Decidió el fondo cortar el contrato, cobrar las garantías, y en CMB, que así se llama el consorcio bielorruso-chileno, se reforzaron legalmente para iniciar una ofensiva y una defensiva, que como todos sabemos fue una paliza para Codelco, al menos en la primera fase, hasta que se reveló que sus abogados habían pagado por lograr esos fallos al círculo de la ex suprema Ángela Vivanco. ¿Quiénes son las caras ejecutivas de este consorcio que probablemente vamos a ver mucho más activamente después de esta primera fase de formalizaciones, ya sea como testigos, ya sea como imputados? CMB, entonces la chilena Movitech y la rusa Velas. En el caso de la chilena, los personajes más visibles eran los 2 dueños chilenos. Uno de ellos ya está fallecido, de apellido Secul. Sus hijos quedaron en el directorio. Según un reportaje de La Tercera este fin de semana, firmado por el periodista Ignacio Badal, las 2 familias están divididas ahora, producto de las tensiones tremendas que ha provocado este caso. Los Dutch acusan a los Secul de aislarlos del control de la empresa, y los Secul le responden a los Dutch que ellos están tratando de desligar su responsabilidad en el escándalo. Por su parte, Velas ha funcionado muy unificada como empresa, tan unificada que ha recurrido a su rol de empresa estatal y ha pedido respaldo del gobierno, que ha tomado medidas diplomáticas, ha pedido reuniones con la Subrey, ha conseguido que el Fondo del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Cancillería de la República Bielorrusa, manda una carta a la Cancillería chilena pidiendo mesas o acuerdos para solucionar el problema. El argumento es que es de interés nacional, tanto para Bielorrusia como para Chile. El hombre fuerte en Chile de Velas es Rostislav Lavrenov, que ya desde 2019 aparece pidiendo residencia en los trámites del registro civil. Lavrenov es un hombre poderoso dentro del grupo a nivel mundial, el encargado para toda América Latina, pero también aparece, por ejemplo, en proyectos de Zambia. O sea, es una persona que ha tenido un rol en otros lados. Un bielorruso global. Con esto termino. Estudió en la Universidad Estatal Lingüística de Minsk. Y una de sus frases, en una entrevista a un portal minero hace unos años, antes de todo esto, por supuesto: si es bielorruso, es duro de matar. Ahí se los dejo. Ese es el perfil de las empresas que iniciaron Fantástico. La muñequita chiquitita de la muñeca bielorrusa. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl